Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 24. Hechos, capítulo 26, versículo 24. Y en la medida que usted lo va encontrando, por favor, se va poniendo sobre sus pies para poder leer la palabra del Señor. Hechos, capítulo 26, del versículo 24 al 32. Hechos capítulo 26, versículo 24 al 32. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema denominado la conversión que da fruto, ¿de acuerdo? La conversión que da fruto. Hechos capítulo 26, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe esas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera a Dios que por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Padre, que estás acá con nosotros, te agradecemos, Dios, por todo el privilegio que nos da de estar acá, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por ese llamado al camino correcto, Señor, en el cual usted nos ha hecho, Dios. Te pido que bendigas a mis hermanos que están acá hoy en tu casa, Dios. Que estamos dispuestos para que usted pueda hablarnos, Señor, a la mente, al corazón, para que podamos ser receptivos ante su palabra y que cada uno de nosotros podamos, Señor, salir diferentes, distintos, Señor, a como ingresamos. Si hay alguien que está acá, Señor, deprimido, triste, decepcionado, en problemas, Señor, enojado, Señor, emproblemado con algún familiar, con algún vecino, Dios, con algún amigo, Dios, con alguna raíz de amargura, te pido, Dios, que sea usted quien pueda sanar ese corazón para que podamos estar en paz con todos lo más posible, Dios. Te pido, Señor, por aquellos que están conectados a través de Facebook, que también sea usted quien pueda hablarles a su corazón y que todos podamos recibir ese mensaje que solamente viene de usted. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a tocar un tema, como le decía, la conversión que da frutos. Y debemos de retomar todos nosotros esta postura. ¿Cuál postura? De que todos los que asistimos a las iglesias cristianas evangélicas, de alguna u otra manera, debemos de dar una conversión que dé fruto. ¿Y en qué sentido debe de dar fruto la conversión? En el sentido de que las personas, las gentes, incluso nosotros mismos, nos podemos dar cuenta de cuánto hemos cambiado y de cuánto hemos avanzado en la vida cristiana. Y estamos tan cansados de escuchar en los púlpitos, ¿verdad? De decir: hermano, debe de cambiar. Estamos tan cansados de escuchar que nosotros a cada rato enseñamos esa parte y le decimos: hermano, debe de mejorar o debemos de mejorar. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la vida de todos los que aceptamos a Cristo en su corazón, es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es la que convence a cada uno de las cosas incorrectas y de las cosas correctas que estamos haciendo mal. Y por eso hablábamos en los anuncios: ¿será que el Espíritu Santo no le mueve a usted a poder leer la Biblia? ¿Será que el Espíritu Santo no le mueve a usted poder decir: voy a dedicar un tiempo de oración al Señor?
¿Será que el Espíritu Santo no nos dice, mira, tenés culto el día miércoles, tenés culto el día viernes, tenés culto el día domingo? ¿Por qué te vas a quedar acostado o por qué te vas a comprometer a otras cosas? Porque la verdadera conversión va a traer a nuestra vida algo que se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a estar dirigiendo. ¿Amén? ¿O no amén? El pastor Marvin Violante decía la vez pasada en un culto de día miércoles, decía lo siguiente: para el mundo secular tiene libre albedrío los seres humanos, ¿de acuerdo? Pero para aquellos que nos convertimos al Señor ya no existe ese libre albedrío, ¿de acuerdo? Sino que hoy nuestra disposición, nuestra voluntad está a cargo de alguien a quien usted todos los días le dice Señor. ¿Y quién es ese Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor le dice a usted, no te vayas por ahí, ¿qué va a hacer usted? No irse por ahí. Si el Señor Jesucristo nos dice, mira, comprometete, anda, apoya, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que Él nos dice. Entonces, la conversión o la verdadera conversión trae el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Que la gente va a notar esos cambios en nuestras vidas. ¿Y para qué sirve la conversión? Para darnos un sentido a lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas. El llamado es un tema bien importante porque nos hace reflexionar para qué Dios nos ha llamado. Yo no sé si usted se pregunta y le dice al Señor, Señor, si yo estaba súper bien en mi casita, ¿por qué me llamaste al camino correcto? Señor, si yo nunca he tenido problemas, si cuando yo me convertí al cristianismo yo estaba viviendo una vida súper bonita, súper tranquila, no estaba pasando ni enfermedades ni escasez, ¿por qué me mandaste a llamar de ese lugar? Y muchos de nosotros quizás estábamos esperando ese salvavidas. ¿Cuál salvavidas? Estábamos metidos en problemas, estábamos metidos en enfermedades, que era lo que primero que queríamos, que el Señor nos sacara de ese lugar para comenzar a servirle. Pero la pregunta es, ¿por qué yo o por qué usted? ¿Por qué usted hoy tiene que levantarse, qué, 6 de la mañana, 7 de la mañana, algunos 8, incluso algunos otros que viven más cerca? ¿Por qué se tiene que levantar usted tan temprano para venir a un lugar, a sentarse en una silla? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos tenemos que poner un uniforme, verdad, para poder servirle al Señor, ya sea en las diferentes áreas y todo? ¿Por qué? ¿Para qué Dios le ha llamado? Porque su conversión trae consigo la voluntad de Dios a su vida. Y la voluntad de Dios a su vida dice que es agradable y... Entonces, ¿por qué nos cuesta mucho comenzar a accionar para Cristo? ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué nos cuesta dejar la vida pasada? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tomar decisiones en las cuales Dios ya nos confirmó, nos reafirmó y todavía seguimos o queremos pedirle al Señor que nos mande señales cuando Dios ya dijo lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer? Porque nos está costando, hermano. Lo que acabamos de leer en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 24 en adelante, es acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido capturado, estaba detenido. ¿Y quiénes querían matar al apóstol Pablo? Los judíos. No eran los romanos, eran los judíos. Y lo arrestaron, los judíos fueron a poner la denuncia para que fueran a arrestar a Pablo. ¿Para qué? Para que lo mataran, lo asesinaron o quisieran, pero la idea de los judíos era que Pablo no siguiera predicando la palabra del Señor. Entonces, en el versículo del capítulo 26, si usted es bien meticuloso, mire lo que dice el título: defensa de Pablo ante Agripa. Y Agripa era un gobernador de Judea en ese entonces. Y dice que Pablo fue llevado ante este gobernador de Judea, ¿para qué? Para exponer su caso. Eso es lo que se hace hoy en día, ¿verdad? Cuando alguien es detenido por algún delito y lo llevan y lo presentan ante el juez, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo o lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en el capítulo 26, usted ve que Pablo presenta o va a comenzar a presentar su defensa. Y en el versículo número 4, en el título dice, la vida anterior de Pablo.
Y mira lo que dice el versículo número 6, o el versículo número 5, perdón, dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Ok? Pablo está presentando su defensa. ¿Y cuál es su primera defensa? Yo era, o voy a relatar lo que yo era antes de llegar al cristianismo. Todos los que estamos aquí tenemos una vida pasada. Todos los que estamos aquí, no vamos a decir de que usted llegó a Cristo, ¿verdad?, desde que nació y siempre fue cristiano. No, todos tenemos una vida pasada. Pero esa vida pasada muchas veces nosotros la queremos seguir llevando en la vida cristiana, y ese es el problema. Porque la conversión lo que va a hacer a nuestras vidas, ¿sabe qué es, hermano? Cortar de raíz todo lo que nosotros éramos antes. Y aquí es donde nos equivocamos muchas veces nosotros cuando enseñamos que por no lastimar a la oveja, ¿verdad? Tenemos mucha paciencia. ¿En qué sentido? En tolerarle muchas cosas. Pero la palabra del Señor nos manda y nos dice que cuando usted nace de nuevo, cuando usted entrega su vida a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Y dice, todas. No un poquito. Y por eso es que ese mensaje que a veces se ha escuchado por muchos años, ¿verdad? Donde dice, si usted tomaba 10 cervezas, hoy tome 5, le dicen uno, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Todas. Porque el ser humano se acomoda. El ser humano comienza a acomodarse en un estado en el cual no me dijeron nada, entonces voy a seguir lo mismo. La permisibilidad. Ahora, aquí como iglesia nosotros nunca le hemos exigido, yo no he escuchado, pero yo creería que usted en su oración con el Señor, Dios le exige a usted algo. Dios le exige disposición. Dios le exige dejar algo. Y somos nosotros los culpables. ¿Por qué? Porque no queremos dejar esas cosas. Porque la conversión de nosotros se ha limitado ¿a qué? A vivir bajo la emoción de lo que estamos viviendo ahorita. Que como tengo necesidad ahorita de que Dios me ayude, yo le digo sí al Señor, pero cuando una vez ya superé ese problema, ya comenzamos a vivir la vida que vivíamos antes. Ahora, no la vida que vivíamos antes, tal vez no, pero ya nos olvidamos de la promesa que le hicimos al Señor. Muchos de nosotros le prometimos al Señor en su momento servirle al Señor con más ganas, y mire, nos hemos acomodado que ya no le servimos con más ganas. Muchos de nosotros le prometimos al Señor, Señor, si me ayudas en esta dificultad, si me ayudas en este problema, yo te prometo que ahí voy a estar los días miércoles. Comenzamos bien, ¿verdad? Miércoles, viene un problemita, ya nos desviamos. Ya dejamos de venir a la iglesia el miércoles. Tal vez no en la vieja pasada de vivir, aquella en la cual usted se iba a perder en el mundo, o yo nos íbamos allá al mundo y todo lo demás, no. Pero en la comodidad en la que vivimos, en la comodidad en la que nos hemos caído, comenzamos a dejar de hacer la voluntad de Dios para poder obedecerle al Señor. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Pablo estaba a punto de dar su argumento de por qué él era inocente. Y comienza a decir, comienza a decir Pablo y a argumentar el por qué lo que están haciendo con él es injusto. Y que lo que él había recibido era algo verdadero. En su conversión, hermano, en su conversión a Cristo, ¿usted considera que está en el lugar correcto? ¿Usted considera que está aquí en el lugar correcto? ¿Sí o no? Vale. Y si estamos en el lugar correcto, hermano, ¿por qué no queremos leer la Biblia? Porque el problema más grande de nosotros los cristianos es que no leemos la Biblia. Y por eso nos da pereza ir a la iglesia. ¿O no es así? Y por eso nos da pereza orar. Y por eso nos da pereza escuchar alabanzas. Y por eso nos da pereza apoyar cualquier actividad que tenga que ver con la iglesia.
porque todo comienza desde un principio. ¿Y cuál es? El conocimiento. La fe no es, hermano, ignorancia. La fe es conocimiento. Usted no puede decir, yo creo en Dios, ¿verdad? ¿Y por qué crees en Dios? ¿Por qué? ¿Solo porque alguien llegó a tocarte la puerta de tu casa y te digo, cree en Dios? ¿Solo por eso crees en Dios? La fe es conocimiento. Y si usted no tiene conocimiento, no puede creer en algo que usted no ve. Hay decir un dicho por ahí, ¿cómo yo puedo odiar a mi vecino y decir que amo a Dios? Al vecino lo ve y a Dios que no lo ve, ¿cómo lo va a amar, hermano? ¿De acuerdo? Ah, tome. La conversión trae consigo, hermano, un verdadero cambio. Pablo dejó de ser fariseo para poder ser cristiano. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué va a traer? Va a traer mucho fruto. Y mire lo que dice en el versículo número 9. Y aquí Pablo está relatando, mire lo que él hacía antes. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades. ¿Ok? ¿Qué está haciendo Pablo? Relatando lo que era antes. Porque Pablo en ese momento por los judíos estaba siendo, ¿cómo se llama? Estaba siendo denunciado. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñando cosas que no tienen que ver con nada con la religión judía. El problema, ¿sabe cuál era? De que Pablo es judío. Entonces Pablo viene y dice, yo era antes. Yo hice esto antes. Yo ocasioné estos problemas antes. Así como usted y yo antes y antes. Pero la conversión suya y la mía debe de ir enfocada ¿en qué? En que ya no debemos de hacer lo que éramos antes. Y ya, voy a quitar tal vez ese concepto de los pecados capitales que usted se maneja. Que la droga, que el alcohol, quítese eso. ¿De acuerdo? Porque todos nos enfocamos, no, pero es que mire, yo no he matado a nadie. No, pero es que mire, sí. Pero, ¿sabe cuál es el pecado más grande que todos nosotros podemos hacer, hermano? Es negar a Cristo. Y cuando usted y yo le damos prioridad a otras cosas y no a Cristo, estamos negando a Cristo. La conversión no tiene que ver con eso. La conversión tiene que ver en que se nos va a notar el cambio, ¿de acuerdo? Usted puede venir y pararse al frente y poder decir, hermanos, ustedes que me conocen saben de que yo era esto, esto y esto, ¿verdad que sí pueden hacerlo? Pero ahora ya no soy el mismo. ¿Podría usted pararse aquí al frente y decirlo así? Con esa seguridad. ¿Podría? ¿O podríamos? Porque la conversión verdadera trae algo significativo. ¿Y qué es lo significativo? Que se nota. Se nota. Qué bonito es cuando usted viene y se pone bien bonito para ir a la iglesia. Desde un día antes deja bien planchadito su ropita. Qué bonito, ¿no? Y parte de la predicación de la palabra suya, oiga, suya, es cuando usted viene y se sienta en esa silla también. Porque ahí está proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo a toda la gente que lo ve, a los de alrededor, a los que salen cuando usted sale de su casa, le está diciendo, yo soy cristiano. Yo soy cristiana. Esa es la conversión. Y que usted se siente en la sillita, ¿qué está haciendo? Haciendo y cumpliendo el plan de Dios en su vida, ese llamado de Dios a su vida. ¿Y cuál es ese llamado? Decíamos, predicar la palabra de Dios. No es que usted va a sanar de su enfermedad. Déjeme decirle, si Dios no quiere sanarle de su enfermedad, no lo va a sanar.
¿Y qué podemos hacer? ¿Será que Dios es malo por eso? No, porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. ¿Y cuál es ese propósito? Predicar la palabra de Dios. No lo queremos aceptar. ¿Sabe por qué no lo queremos aceptar? Porque pensamos en la carne. Queremos cosas solo para nosotros, materiales, materiales, materiales. ¿Por qué nos cuesta hoy como iglesia salir a predicar un poco, salir a predicar al mediodía? ¿Por qué nos cuesta? Porque pensamos en nosotros primero, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Predicar la palabra de Dios. Solo para el que predica o para el que canta o para el servidor. Para todos, hermanos. Para todos. Aún incluso usted puede decir, y yo, Dios me ha dicho que vaya a predicar. Sí, hermano. Sí. Hasta usted que se considera el más pecador, hasta usted que se considera el más pecador, Dios lo puede utilizar. ¿Sabe cuál es entonces? ¿Por qué la conversión de nosotros no se nota muchas veces? Porque queremos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Por eso es que no se nos nota. Por eso es que no se nos nota en la casa, en el hogar, en la familia. ¿Cuántos estamos luchando con el mal carácter? Levante la mano los que están luchando con el mal carácter. Solo los que están luchando con el mal carácter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va. ¿Dónde se demuestra el mal carácter así, a la viva flor? En la casa. Los hijos le responden mal al papá, a la mamá, y no le importa si la dañan, la lastiman, si la hacen llorar. Los padres se desquitan con sus hijos por todos los problemas que andan, no importa si los dañan o los lastiman. En la casa. Entonces, la conversión trae un cambio y que se note. Mira lo que dice en el versículo número, en el 12, dice, Pablo relata su conversión. Vámonos al 18. Versículo 18 dice, aquí Pablo le está relatando cómo fue que Dios, Jesús, lo llamó al ministerio. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Jesús le está dando el propósito a Pablo. ¿Cuál es el propósito? Que predique la palabra del Señor para sacar esas almas perdidas y traerlas a la luz. ¿De acuerdo? Sacar las almas perdidas y traerlas a la luz. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar a alguien de las tinieblas si yo no quiero cambiar? ¿Cómo yo puedo tener la buena intención, pero no nos podemos quedar con la buena intención? ¿De acuerdo? Tenemos que dar un sacrificio más. ¿Y cuál es ese sacrificio? Comprender cuál es el llamado de Dios a su vida. Mira, aquí estamos luchando desde hace mucho tiempo porque queremos crecer como iglesia, ¿sí o no? Amén. Y muchos de ustedes muchas veces se sienten deprimidos porque casi no llegan hermanos. ¿Y cuál debería ser la postura de nosotros? Salir a trabajar para buscar esas almas. La buena intención la podemos tener. Pero nosotros, bueno, es como decía el ejemplo, ¿verdad? Tu lástima no ayuda. Tu donación, ¿verdad que sí? Yo puedo ver al niño que está muriéndose de hambre, ¿verdad? Y pobrecito el niño, ¿verdad? Tengo la buena intención de comprarle comida. ¿Será que se va a llenar el niño por eso? ¿Cómo se va a llenar? Hoy le compro un pedacito de pancito y se lo llevo. ¿Cuál es la intención de este mensaje entonces, hermano? Que comencemos, si no es que no hemos comenzado, y aquello que nos está costando, que comencemos a trabajar para que nuestra conversión se note. ¿De acuerdo? Porque si se nos nota, vamos a traer mucho fruto. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos servirle al Señor? Solo quiero que levante la mano, no me digan de mí. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Vale. ¿De acuerdo? ¿Sabe cuál es la manera correcta de servirle al Señor? ¿Sabe cómo? No es predicando aquí, ¿verdad?
No es poniendo las alabanzas allá en el sonido donde el hermano Walter está con el celular todo el día. No es ahí en la puerta. No es ahí en el aire acondicionado cuando estamos contando el dinero, las ofrendas y todo. No es ahí, ¿verdad? ¿Dónde es entonces? En nuestra conversión, hermano. Nuestra conversión. Muchos somos criticados porque nos ven en los bailes, ¿no? Y vamos a la iglesia. ¿Será que la gente critica que usted anda en el baile? No, la gente no lo critica que usted anda en el baile. La gente lo critica que usted va a la iglesia y va al baile. ¿De acuerdo? A la gente no le importa si usted está allá moviendo allá con todo como que es culebrita y todo lo demás. A la gente eso hasta le agrada quizás a la gente y quizás hasta usted puede bailar súper bien. Pero la gente que está viendo que usted el día domingo va con su Biblia y el día viernes está en el baile. Viernes o sábado, como sea. ¿De acuerdo? La gente no va a criticar que yo tenga un mal vocabulario, porque para el mundo eso es lo más normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a criticar la gente? Que usted con esa misma boca que canta y dice gloria a Dios, también dice malas palabras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a predicar entonces? ¿O cómo vamos a cumplir el llamado? Con una verdadera conversión. Y la conversión que usted tenga no va a pesarle, no va a costarle. Eso es mentira, hermano. Cuando usted quiere agradar a Dios, va a poder dejar incluso aquellas cosas que le benefician a usted y no le va a molestar. Porque lo que más va a buscar usted es estar en paz con el Señor. Es hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que tenía Pablo. Mira el versículo 19 que dice, mira qué dice el título. Pablo, Pablo, ¿qué dice? Porque la verdadera conversión que trae, obediencia. ¿Qué trae la verdadera conversión? Obediencia. A lo que decimos aquí, a lo que yo estoy diciendo, a lo que la palabra de Dios dice. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se da cuenta por qué somos pocos obedientes? Porque si no leemos la Biblia, no podemos obedecer. La verdadera conversión trae conocimiento. Ya va a ver lo que le dice Festo a Pablo. Dice el versículo 24. Vamos al título o al inicio. Pablo insta a Agripa que crea. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Ahora, la pregunta es, ¿será que Pablo había estudiado lo que había de decirles? Si lo que él estaba relatando era su conversión, su experiencia. Él no se había sentado a leer un libro, ¿verdad?, de cómo superar o cómo tener éxito en la vida. Él estaba hablando de su experiencia que había tenido con el Señor. Y el mundo así es, el mundo nos va a querer desprestigiar por todo lo que usted está diciéndoles. Pero lo que usted les va a ir a contar allá afuera, ¿sabe qué es? La experiencia que usted tenga con el Señor. La experiencia. Muchos les gusta ser nada más espectadores. ¿A cuánto les gusta? Bueno, ¿a quién le gusta ser espectador nada más? ¿A quién le gusta participar de las cosas? ¿De acuerdo? Yo cuando estoy viendo un partido de Real Madrid-Barça, yo quisiera estar dentro de la cancha y cuando va allí, quisiera pegarle la pelota y echarle un gol al Barça. Porque no me gusta estar aquí viendo nada más cómo los otros están ahí. Me gustaría estar ahí adentro. ¿Qué le está diciendo Festo a Pablo? La mucha letra te está volviendo loco.
Pero Pablo no le estaba hablando de letra, le estaba hablando de la experiencia que él tenía con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted tiene experiencia con el Señor Jesucristo? ¿Usted tiene vivencias con el Señor Jesucristo? Ah, que yo sí, voy a la iglesia todos los días. Posiblemente, es parte de. Tenemos experiencia, convivimos con el Señor Jesucristo, tenemos comunión con el Señor Jesucristo y usted ya lo sabe. Aquí se lo decimos en los anuncios y que hasta aburridos estamos de decirlo, ¿verdad? Ore al Señor. Tenga comunión con el Señor. La única manera es cuando usted se encierra en su cuartito, usted solo y platica con Él. Él llena, Él complementa y Él le hace sentir que siempre hay esperanzas para poder seguir adelante. Siempre. La verdadera conversión que trae entonces, que la gente va a comenzar a verle de menos, le va a decir loco, pero se le nota que es cristiano. La gente va a comenzar a decir qué aburrido sos, se le nota que sos cristiano. Mira, ellos mismos se van a alejar de usted, no va a haber necesidad que usted se aleje de ellos. Ellos mismos se van a alejar de nosotros, ¿sí o no? Porque ya no compartimos lo que antes compartíamos. En segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 16, miren lo que dice, segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16, yo se lo busco, dice, versículo 6, perdón, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué está diciendo? Y Pablo está escribiéndolo ahí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Nunca ha visto usted, bueno, pastor, vamos a hablar de pastores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de pastores. Nunca ha visto usted pastores que arriba en el púlpito son grandes cheros y cuando se bajan son... Ah, yo, bye, gracias. Gracias. Cuando ya están en sus trabajos públicos y uno los ve y los saluda, le quitan la mirada. Es como los políticos, cuando andan en campaña, grandes cheros, hasta le prometen de todo, pero cuando ya están ahí, nada. ¿Qué es lo más importante? La vivencia y la experiencia que usted tenga con Cristo. Eso le va a motivar a poder tener una conversión, o nos va a motivar, mejor dicho, a poder tener una conversión verdadera. ¿De acuerdo? Es cierto, yo no puedo ver si usted en realidad es cristiano o no es cristiano. Yo puedo juzgar por lo que veo, ¿de acuerdo? Y uno se aferra y dice, si el Señor sabe, es cierto, el Señor sabe. Y aún por eso es más duro todavía. Porque si el Señor lo sabe, trae consigo muchas cosas. Si estamos haciendo bien las cosas o mal. Ahora, la verdadera conversión, vámonos siempre al libro de Hechos, el libro que teníamos, Hechos capítulo 26. Dice en el versículo 25, viene Pablo y dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, puesto no se ha hecho esto en algún rincón. Miren lo interesante del versículo 27, póngale mucha atención, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Mira la astucia de Pablo. Versículo 28. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. ¿A qué? ¿Cuál es el propósito suyo en este mundo, hermano? Llevar el mensaje de salvación. ¿Nos hemos olvidado un poco como iglesia? Tal vez sí, porque estamos trabajando en otras áreas. Pero nos estamos quedando solos en el caso pastoral o de líderes. Necesitamos el apoyo de todos ustedes.
¿De acuerdo? No solamente es venir a la iglesia, hermano, es involucrarse en las cosas de Dios. Es que me da pena, me da miedo, hermano. Entonces dígale al Señor, Señor, ayúdame a trabajar esta parte. Es que tengo muchos compromisos. Mire, qué difícil va a ser ese día, ¿verdad? Bueno, esa experiencia que tuvo mi Señor Jesucristo cuando le dijo a aquella persona, ven y sígueme, ¿verdad? Bien difícil. Y viene la persona y le dice, permíteme que vaya a enterrar ¿a mi qué? A mi padre. ¿Y qué le dijo a mi Señor Jesucristo? Deja. Mire, qué difícil de entender. Y uno puede decir, qué duro el Señor Jesucristo si estamos pasando por un luto, ¿verdad? ¿Cree que si esta persona le hubiera dicho, Señor, yo te sigo? ¿Cree que Jesús no le hubiera dicho, no, hombre, andate para allá, andate a terminar? ¿Cree que no le hubiera dicho? Anda a enterar a tu papá, no hay problema. ¿Cree que no le hubiera dicho? Posiblemente sí, pero ¿qué es lo que él quería Jesús? Que de entrada le dijera, aquí estoy. ¿De acuerdo? No que ponga excusas, no que se justifique para no ir, para no hacer. Si Dios cree que no tiene amor, claro que tiene amor Dios, más para la familia, más en el hogar. Pero ¿qué es lo que Dios espera? Lo que Dios está viendo es cómo es nuestra actitud. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a reaccionar en el problema, en la dificultad? Si llega el problema a su vida ahorita, nos vendríamos abajo, póngale, nos vendríamos abajo. Si llega un momento donde se le pierde un familiar, usted se vendría abajo. Posiblemente sí. Pero ¿cuál va a ser su actitud? Señor, dame fortaleza. No recriminar, no reclamar, no, ya no voy, no, Dios, tú tienes la culpa. No, es la actitud. Entonces, en el caso de Agripa y Pablo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Evangelizando a todos los que están ahí con su testimonio. Hay dos testimonios que usted tiene que, bueno, hay uno que usted tiene que cuidar y dos testimonios con los cuales usted va a trabajar. Primero, con su antiguo testimonio. Usted le está diciendo a la gente, yo era así, hoy ya no soy así. Esa es una manera de que usted puede evangelizar a alguien, ¿de acuerdo? Mire, ¿y a quiénes va a evangelizar? A quienes lo conocen. Con su antiguo testimonio, ¿usted va a evangelizar a quiénes? A quienes lo conocen. Y con su testimonio actual o presente, vamos a evangelizar a aquellos que no nos conocen. Hermanos, en esta oportunidad hemos tocado este tema, ¿sabe por qué? Porque a muchos de nosotros nos está costando cambiar nuestro estilo de vida. Y nos está costando, ¿por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Creemos que con solo el domingo, ir un solo domingo es suficiente para toda la semana. Aún, agrégale, no venimos miércoles, no venimos viernes. A eso agrégale, oramos de vez en cuando. Agrégale, no leemos la Biblia. Agrégale, no escuchamos alabanza. Agréguele, no escuchamos ni predicaciones pues en el transcurso del día. ¿Cree usted que va a poder cambiar solo viniendo un día domingo a la casa del Señor? ¿Cuántos quieren cambiar? Es necesario involucrarse un poquito más. Aquí nunca le hemos forzado a que usted sirva, ¿verdad que no? Yo conozca, que sepa. Bueno, a mí sí me gusta. Nunca. Porque creemos que el Espíritu Santo le va a decir a usted, hacelo. Dejamos que sea el Espíritu Santo, que usted tenga la libertad de decidirlo por medio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero si no hacemos nada de lo que acabamos de decir, nuestra conversión va a ser muy lenta, va a ser muy forzada y lo va a terminar lastimando a usted y a los que están alrededor suyo. ¿Por qué? Porque nos van a tildar rapidísimo de personas religiosas. ¿Y cuáles son esas personas religiosas? Aquellas que se justifican para seguir haciendo lo que están haciendo. ¿De acuerdo? ¿Queremos cambiar? Metámonos más de lleno en la lectura bíblica. Son cosas que yo creo que son cosas tan fáciles a la vez. Bueno, ni le decimos traiga dinero a la casa del Señor, pues vaya. Porque sabemos que el Espíritu Santo le va a decir, mira, ¿y dónde está el diezmo? Mira, te dieron $1,000.
Da el diezmo. Le podemos enseñarle, pues, mire, estos eran los diezmos antes y estos son los diezmos ahora. Usted decide y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, la verdadera conversión que trae obediencia. ¿Y la obediencia trae cuál fruto? El fruto en el cual usted va a llevar palabras de bendición allá afuera y así nosotros vamos a comenzar a crecer. ¿De acuerdo? ¿Cuántos quieren ver la iglesia grande aquí, crecida? ¿Cuántos queremos irnos a un lugar amplio donde podamos tener espacio para poder trabajar? Necesitamos tener una conversión correcta, todos. Porque si uno falla, fallamos todos. ¿De acuerdo? Si uno de ustedes está bien, todos estamos bien. Y si uno de ustedes falla, todos fallamos, hermano, porque somos parte de un mismo cuerpo. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.